Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Allí, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a hablar tal vez del componente más sexy que tiene el café y es la cafeína. En la mayoría de catas corporativas siempre nos preguntan cómo actúa la cafeína en nuestro organismo y cuánto dura el efecto de la cafeína. Y efectivamente eso es lo que vamos a hablar en este episodio. En el episodio de ayer conversábamos de los cafés descafeinados y cómo era el proceso de quitarles la cafeína para aquellas personas que eran muy sensibles a este componente, pero hoy vamos a hablar para las personas que les encanta este componente, entender un poquito más desde el punto de vista médico qué es lo que sucede con nuestro organismo cuando la cafeína entra a nuestro cuerpo a través de un café. Bueno, resulta que la cafeína es un componente que se descubre hace relativamente poco, en 1819, un médico alemán hace el descubrimiento de este componente y el efecto que tiene en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro es muy particular, porque cuando nosotros como seres humanos nos empezamos a cansar, el cuerpo empieza a producir un componente químico que se llama adenosina. Y esta adenosina sube a nuestro cerebro, se deposita en unos receptores químicos específicos para la adenosina y mandan el mensaje de que estamos cansados. Y ahí es cuando el cerebro empieza a bajar todos los niveles de metabolismo y nos empezamos a sentir cansados y nos empezamos a quedar como dormidos. Resulta que la composición química o la estructura química de la cafeína es muy parecida a la estructura química de la adenosina. Cuando tomamos café, la cafeína tiene la particularidad de pasar todos los filtros que tiene nuestro cuerpo y depositarse en esos receptores químicos de la adenosina. Entonces, cuando nos empezamos a cansar y empieza la adenosina a subir el cerebro, no encuentra dónde mandar el mensaje porque ahí ya está depositada la cafeína. Entonces, el cerebro nunca recibe el mensaje de que estamos cansados. Simplemente sigue con los niveles de metabolismo, los niveles de atención, los niveles de coordinación al tope porque jamás recibió el mensaje de que estaba cansado. Y por eso es que nos encanta el café, aparte del perfil sensorial, aparte de ese aroma, de esa fragancia, de esos sabores exóticos que podemos encontrar en el café, pues el efecto que tiene la cafeína en nosotros es otro elemento que nos hace amar el café, y así es como actúa la cafeína en nuestro cerebro. Juanfe, y es que la cafeína ya no solamente la consumimos a través de la bebida, sino hemos visto un boom en la cosmética, en la cual ya se empieza a utilizar concentraciones de cafeína para disminuir, por ejemplo, las bolsas que se hacen debajo de los ojos. Es muy popular, de hecho yo no creía que fuera cierto, tengo que confesarlo, y compré el producto para hacer la prueba y entender qué era lo que la cafeína hacía, y efectivamente reduce muchísimo las bolsas de los ojos, la coloración que a veces se deposita dentro de las cuencas, también las disminuye. Entonces creo que también ahí hay un tema de mercado y de negocio muy fuerte de la cafeína, además de la propia que se consume a través de una taza de café. Y siguiendo con el efecto que tiene la cafeína en nuestro cerebro, pues muchas veces nos dicen, pero bueno, ¿cuánto dura ese efecto de la cafeína en los receptores químicos de la adenosina? En una persona normal, con un metabolismo normal, saludable, ese efecto puede durar entre 4 y 6 horas. Entonces, a las personas que tienen este tiempo más o menos de acción de la cafeína, pues ya saben a qué hora se pueden tomar o no se pueden tomar un café. Pero hay personas que tienen un metabolismo diferente y se generan tiempos más largos o más cortos. Y hablando de estos tiempos, dos de las preguntas tal vez más populares que hay acerca de la cafeína es, primero, si las mujeres embarazadas pueden consumirla, y segundo, si los niños pueden consumir café. Entonces, en el caso de estos dos grupos poblacionales, ¿qué podemos decir? Bueno, efectivamente, cuando las mujeres están en embarazo, pues todo lo que consume esa madre, pues probablemente va a pasar a su hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando consumen café, probablemente
se va a generar esa estimulación también en esa persona que está creciendo en su vientre. Entonces, lo ideal es que, o lo recomendado por los estudios médicos, es que las mujeres que están gestando, pues bajen el consumo de café, pueden tomarse un café en la mañana, pero tampoco excederse porque si van a tener una acción ya diferente y obviamente todo su metabolismo cambia. Y en los niños, pues también algunos estudios a los que hemos tenido acceso nos dicen que cuando el niño tiene más o menos entre 7 y 9 años, que su metabolismo ya está formado, que ya cuando toma café le va a durar entre esas 4 y 6 horas y no tiene una condición especial, pues puede consumir café. De esas edades ya más jóvenes, probablemente ese efecto les va a durar más tiempo porque su metabolismo probablemente no va a ser tan eficiente. Entonces hay que tener muy en cuenta el estado, el estado metabólico de las personas que están tomando café y también sus hábitos. Bueno, y otra pregunta que surge muchísimo y que nos la preguntan a menudo en catas corporativas es ¿qué sucede? ¿Cuál es esa dosis letal de cafeína? Y si uno puede morir por ingesta de cafeína, ¿cuánto café debería consumir para que eso suceda? Bueno, efectivamente hay una dosis letal de cafeína y esa dosis es de 10 gramos de cafeína pura. Y para morirte por exceso de cafeína con café, te tendrías que tomar 100 expresos en un lapso de 2 horas. O sea que si te tomas 100 expresos en un lapso de 2 horas, probablemente vas a morir, pero eso es casi imposible. Y también hay que tener en cuenta que diferentes tipos de café y diferentes preparaciones de café van a tener una cantidad de cafeína diferente. Y bueno, ya conocieron ustedes qué es lo que sucede si nos tomáramos esa gran cantidad de café que menciona Juanfe, que un poco siempre ponemos el paralelo como cuando nos dicen la ingesta de proteína versus el pollo, no es la misma cantidad de proteína que la misma cantidad de ese trozo de pollo que nos podemos comer en una comida. Entonces exactamente lo mismo con la cafeína, porque cuando decíamos 10 gramos decían, no, pero es que yo me tomo no sé cuántos litros, que eso equivale a no sé cuántos gramos. Sí, claro, pero de café preparado, no de cafeína. Entonces ahí creo que el paralelo entre la proteína del pollo es exactamente el mismo de la cafeína y el café. Sí, más o menos una taza de café puede tener entre el 1.3 o el 1.5% de cafeína en toda su proporción. Si es una arábica, si es un robusta, puede tener entre el 2.5 al 3% de cafeína en toda su proporción. Entonces hay que tener en cuenta eso y tranquilos, pueden tomar mucho café, pero no se van a morir. Les puede pasar otras cosas que generan la cafeína, pero no se van a morir. Y otro elemento es que los hábitos de consumo, los hábitos de cada persona también van a afectar ese metabolismo de la cafeína. Por ejemplo, una persona que fume va a tener menos efecto de la cafeína porque la nicotina acelera el metabolismo de esa cafeína y hace que el efecto se vaya más rápido. Entonces, por lo general, vemos a las personas que fuman tomando demasiado café. Y esto quiere decir que la nicotina hace que el organismo saque de su sistema la cafeína mucho más rápido. Y lo contrario pasa con el alcohol, que cuando consumimos alcohol y lo combinamos con café o con alguna bebida con cafeína, no es que la cafeína o el café nos quite la borrachera, eso no es real. Lo que sí es real es que el consumo de alcohol retrasa el metabolismo de la cafeína, o sea que ya no nos va a durar el efecto entre 4 y 6 horas, sino que se puede aumentar. Entonces vamos a seguir igual de borrachos, pero despiertos. Entonces hay que tener cuidado con esto, que nuestros hábitos y lo que normalmente consumimos también va a afectar ese metabolismo de la cafeína en nuestro organismo. Bueno, esperamos que este capítulo les sirva para elevar sus habilidades y acelerar
los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son sus amigos o familiares que necesitan escuchar esta información que vamos compartiendo a diario. Este espacio es de ustedes. Comenten, hagan preguntas, suscríbanse en las redes de la Vibe. Ahí estamos súper pendientes de ustedes para que cualquier tema que quieren que tratemos en el podcast, pues lo puedan escribir ahí y nosotros con todo el gusto haremos un episodio con cada una de esas preguntas y cada uno de esos temas de su interés como empresarios cafeteros. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao.